Bienvenidos y bienvenidas a Espacio 58.0, el podcast de Traductores del Viento con el que tratamos de recuperar la palabra y el silencio. Hoy estamos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid para hablar de las élites que dominan España, un libro recién publicado y con el que se podría decir que se ha abierto la caja de Pandora. Es un libro que es el resultado de una larga y precisa investigación que desentraña las redes de poder en nuestro país. Unas redes de poder que ni se crean ni se destruyen, sino que se transforman a lo largo de los años. Para aquellas personas que se pregunten desde casa quién es la persona que ha podido ponerle nombre y apellidos a todo este entramado, estos engranajes, hoy tenemos el placer de contar con Andrés Villena. Bienvenido. Andrés, eres doctor en Sociología, licenciado en Comunicación Audiovisual y economista, pero sobre todo un gran observador de las redes de poder. A través de tu trabajo como docente, de tus colaboraciones con El Diario y con Infolibre y sobre todo de tu investigación académica, te has convertido en un referente para tratar de entender cómo funciona el mundo y sobre todo quién lo mueve, que es lo importante. Bienvenido, muchas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias. Y además hoy, por la delicadeza e interés del tema, tenemos el placer de contar con Alejandro Valieri y con Claudia Pumarega, que son ambos estudiantes de esta facultad. Y además, Alejandro, tú has sido hace poco alumno de Andrés. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Vale, pues nada, ya para ir empezando, antes de adentrarnos en el tema del libro, quería preguntarte de dónde surgió la idea. Pues había terminado el libro anterior que se llamaba Las redes de poder en España y me quedé pensando un poco todo el entramado que había construido, de dónde venía. Y digo, hombre, más allá del Big Bang y de la prehistoria, necesitaba encontrar un año que fuera la fundación no de un régimen, sino de un sistema de élite. El 78 me parecía, el año de la Constitución, me parecía que ya estaba muy manido y no me convencía. Entonces empecé a buscar fechas y eso pues, me ha llevado 6-7 años hasta que me puse a escribir. Qué fuerte. Sí. Aparte de eso, ¿por qué te interesan las élites? ¿De dónde surge ese interés? ¿Por qué te interesa centrarte precisamente en algo que parece tan oculto, ¿no? Como son los círculos o las élites de poder, ¿no? Que para la mayoría, ¿no? Para la gran mayoría son algo oculto realmente. Igual la respuesta sorprende. A mí me obligaron a hacer una tesis doctoral sobre este tema. Yo quería hacerla sobre el movimiento de los indignados del 15M, porque yo formaba parte de ese movimiento y quería estudiarlo desde dentro, sobre cómo desarmar el sistema, y a mí mi director de tesis, que no pensaba como yo, me dice, eso no lo vas a hacer, vas a hacer esto otro. Y yo creo que él pensaba que yo iba a hacer la investigación que él quería y luego hice la investigación que yo quería. Es decir, me han impuesto esto, pero me empieza a interesar, me empieza a obsesionar y como consecuencia de eso mi director de tesis dejó de ser mi director de tesis y yo dejé de ser profesor de la Universidad de Málaga. Y si no te importa que te pregunte, perdona, ¿cómo era el punto de vista desde el que él quería partir Yo sobre creo, la tesis? una pregunta súper periodística, súper apropiada. Yo creo, y te digo yo creo porque yo, claro, rompí con él. Yo creo que él quería pues esta típica perspectiva fatalista y virtuosa de las élites. Necesitamos liderazgo. El liderazgo está formado por una intersección entre el poder político, el mediático y el económico, y vamos a analizar estas estructuras como si fuera una biología organicista, sin decir nombre y apellido. Pero yo empecé a ver que, hombre, yo lo que tenía de bagaje periodístico lo podía aplicar. Entonces empecé a mirar incompatibilidades, consejos de administración, contraté una empresa sobre informes de registro mercantil y un día me llamó y me dice, ¿qué estás haciendo? Y digo yo, pues investigar. Y poco después ya no era mi director, me pasaron a otro, pude acabar la investigación, pero luego me quedé con ganas de contarlo a la gente, entonces han salido estos 2 libros. Pero yo creo que ellos querían una tesis como muy más normalita para sacar la tesis y hacerme profesor, y luego me lo tomé de otra forma. Más allá de que esto haya sido como una decisión tuya personal, ¿no? De adentrarte a tu manera, que está genial, ¿cómo ha sido el proceso en sí? Porque dices que han sido 6-7 años más o menos desde que empezaste a investigarlo, todo el proceso de la tesis. Imagino que haya tenido sus altibajos como cualquier tesis, ¿no? Pero ¿cómo es tu caso? ¿Cómo es tu particularidad? Yo empecé la tesis en 2012, por tanto ya mismo haremos 15 años haciendo esto. Me quedé fuera de la universidad en 2015-16, lo cual tuvo un coste en lo que ahora se llama salud mental importante. Me han recogido aquí en 2021 en un espacio en la Complutense donde me dejan investigar, lo cual implica que por fin he conocido la libertad laboral.
pero esta investigación última arranca del confinamiento, donde yo dije, quiero contar algo más, pero me vi solo y me dediqué durante 3 o 4 años a buscar libros, a leer todas las hemerotecas de los periódicos, a hablar con gente y tratar de crear un esquema, un índice inicial con el que empezar a escribir. O sea, tardé en hacer el índice 5 años y el libro 1 y medio. Con lo cual, para que veáis un poco que la estructura en toda obra es lo que más te estresa y lo que más te cuesta arrancar. Y además otro elemento más, que si queréis os lo digo, yo no entendía España cuando empecé, pensaba que España era Madrid, que las élites estaban en Madrid. Y gracias a la exigencia de un editor que se llama Enrique Murillo, me empecé a interesar por el capitalismo vasco y catalán, porque si no, cuando los madrileños nos centramos en Madrid, no entendemos el país. Pues yéndonos un poco más hacia el tema de la publicación de este libro, porque tu profesor de tesis no fue como el único que puso impedimentos a la hora de hablar de este tema, quería preguntarte sobre su publicación, porque finalmente ha sido publicado con la editorial Cao, pero iba a ser publicado de la mano en un principio de la editorial Planeta. Quería preguntarte cómo fue sufrir esta especie de censura y el hecho de conseguir que te lo editase otra editorial y saliera a la luz. Bueno, la editorial Ariel del Grupo Planeta recogió el borrador con entusiasmo. Trabajé con 2 personas en particular que mejoraron el borrador. Nunca había tenido un corrector tan bueno, ni una editora tan buena, y decían, bueno, esto va a ser una de las apuestas de 2026, la 9ª en particular, y de pronto, una vez que se convirtió en una apuesta, se ve que tenían supervisión de lo que es la corporación, empezaron a pedirme listas de familias implicadas, empresas, medios de comunicación, y ahí empezó a sonar rara la cosa. Como estaba todo confirmado, el anticipo cobrado, el contrato firmado y la fecha de publicación ya en Amazon y demás, pues yo no me preocupé, pero pasaron 2 semanas sin mensajes, y como ocurre en el ghosting, tú sabes que algo está pasando, tu cuerpo lo sabe, tú todavía no lo sabes, y de pronto me llamó mi agente y me dice, no hay libro. No hay libro, no sabemos por qué. Ellos dicen oficialmente que no se puede publicar este año, que si quieres esperas 1 año, como si eso fuera en el 50 aniversario de la muerte de Franco, como si eso fuera una cosa como para esperar, y si no te dan 2.000 euros de indemnización y te pasas a otra editorial. Si quieres ir a debate o donde quieras, ellos te ayudan porque te dan las tripas de la maqueta, que es la terminología que utilizan, y digo, pues esto no va a poder salir, esto se queda en un PDF. ¿No? Después de 7 años trabajando, yo pasé un fin de semana de estos que dices, bueno, dedícate a andar, dedícate a escuchar música, pero no pongas nada en redes sociales, ¿no? Y luego Libros del Cao, que es una editorial que ha sacado el libro del director, Fariña, King Corp. 4 días después se le contó la historia, vieron el índice y dijeron, danos unos días, obviamente, porque queremos leerlo, queremos hacer transformaciones y mejoras, pero creemos que nos vamos a quedar con él. Con lo cual el sufrimiento fue pequeño porque fue pocos días, pero si no, imaginaos lo que es llevar a cuesta 7 años de trabajo y luego que la editorial más potente del mundo, Editorial Español, que controla además Casa del Libro, Antena 3, Onda Cero, La Sexta, La Razón y todos los sellos editoriales que te pueden publicar en el futuro, diga, esto no sale. Y una vez publicado, ¿has tenido más trabas o más pegas o gente que te haya recriminado cosas por la publicación del libro? Porque si molestó en el momento antes de la publicación, supongo que haya molestado más aún una vez que se ha publicado, ¿o no? Es que hay una paradoja en lo del libro, porque el libro, como vosotras habéis comprobado, no hay un solo adjetivo que descalifique a las personas, son conexiones entre personas. Entonces, claro, la paradoja es que tú no puedes denunciar al autor porque si yo digo que Claudia ha sido consejera delegada de Endesa entre 2007 y 2012, cosa que en principio no tenía edad para hacerlo. Ella no puede decir que yo le estoy faltando al honor, porque para ti no puede ser una deshonra hacer algo que yo diga que has hecho algo que has hecho, lo cual además no tiene en sí mismo nada malo. Lo que pasa es que sacó conclusiones, porque allí tú coincidiste con Alejandro, con el que ahora tienes una consultora para empresas eléctricas. Es que no hay nada que me puedas echar en cara porque no son datos falsos y quizá por eso molesta más, pero en principio y hasta que no llegue a una cifra de ventas demasiado elevada, lo que salen son algunos avisos y algunos comentarios de que estoy siendo excesivamente maniqueo, pero en principio no está saliendo nada. A mí me sorprende sobre todo el hecho de que no te llegaran a dar un motivo concreto, ¿no? O sea, fue como el ghosting y ¡hala! Hasta aquí. El ghosting es así. Y el ghosting sí, pero digo...
Se acaba de estrenar un documental sobre el ghosting. El ghosting hace daño a la persona que sufre el ghosting, pero a corto plazo, porque la persona se recupera. Pero el que lo hace, para el próximo ghosting lleva ya mochila. Y luego les han preguntado y han dado otras razones. Dice que es que ahora esa editorial va a sacar libros de filosofía, pero acaba de salir uno de geopolítica de Pedro Baños, entonces tampoco se sostiene. Yo lo que creo es que lo arreglan a corto plazo, pero siendo una editorial que gana tantísimo dinero, pues los pedidos de la Casa del Libro, que en principio pensábamos que no iban a ser de este libro, pues el primer pedido fueron 700 ejemplares. Entonces, en la medida en que ellos ganan dinero, tampoco les preocupa y además tampoco querían hacerme daño a mí. Probablemente un libro que tocaba algunos de los intereses de personas relacionadas con la editorial, no es que la editorial no quiera que salga en plan censura, sino que no quiere sacarlo ellos. Quizá esa es la clave. Sí, porque al fin y al cabo están hablando de gente de los que ellos mismos... O sea, tú desentrañas un poco redes o nombres que forman parte de Planeta o del grupo editorial incluso. No sé si... Claro, es lo que tú dices, que en algún sentido quizá tú no pones adjetivos, ¿no? De hecho, te iba a decir que el tono del libro en general es muy descriptivo, ¿no? Es decir, esto, esto, esto. Y es en algún sentido muy tautológico, ¿no? Es decir, no estoy diciendo nada que no sea verdadero, ¿no? Y quizá tiene que el lector sacar sus conclusiones. La pregunta es... ¿Qué vieron en ese libro, no? Quizá que dijeran, bueno, no. Otra razón que puede haber es que el libro, pues yo lo saco, pero no lo voy a promocionar, obviamente, claro. Que eso es una contradicción, pero entonces no quiero tener problemas con este autor, que obviamente se va a revolver, entonces vamos a hacer esto, vamos a dejarle salir. Desde luego lo que parece que fue una decisión un poquito improvisada, porque si no, no te tiras trabajando el texto 14 meses. Con lo que ayuda o contribuye a mejorarlo, con lo cual no... Yo creo que es como un pequeño error o grande de gestión, porque... Pero a ellos no les importa, porque en términos económicos los números salen incluso mejor. Ahí el ejemplo de los premios Planeta, todo el mundo hace bromas, pero el premio funciona incluso por las bromas. O sea, es como el pirateo que te ayuda a vender. Sí, yo creo que esa es la... Perdona, igualmente, si os parece bien para nuestros oyentes que no se hayan leído el libro, entrar un poco, ¿no?, en los temas principales de este y por qué el de esta censura, porque estamos hablando mucho de esto, pero ¿qué contaba el libro realmente que ofreciera como esta perspectiva diferente, ¿no? Sí, no, al fin y al cabo, empezando en el libro donde empieza, ¿no?, realmente, que es la portada, tú dices que en la portada que es una historia alternativa desde 1939, ¿no? Y la pregunta que te querría hacer, o que querríamos hacerte es ¿qué perspectiva o qué discurso disidente, ¿no?, o no canónico o no hegemónico tiene, ¿no?, tu libro? ¿Qué hechos estudias, ¿no?, que contribuyen a crear un relato un poco mayor, ¿no?, más amplio? Yo creo que contamos la historia de España no maniqueamente, ni como un enfrentamiento entre rojos y azules, sino como una superposición continua de grupos de poder que supera las diferencias entre dictadura y democracia, de izquierda y derecha. Entonces, los años 40 ya los vemos de otra forma, hay un conflicto entre falange, iglesia, ejército que es superado, llegan unos señores que se llaman tecnócratas, que dicen que ellos son asépticos y van a tomar las medidas quirúrgicas para que España mejore, pero que en todo momento esas renovaciones sirven para seguir dominando con la aceptación del dominado. Entonces, lo más interesante creo que llega cuando llega el PSOE en 1982 y los datos parece que nos dicen que gobiernan con los técnicos de la dictadura, con lo cual eso nos está dando una indicación de que las cosas no cambian tanto como creemos, no para deprimirnos, sino para saber entender ese análisis de qué fuerzas hacen que el cambio sea más rígido de lo que parece. Y termina con el caso de Podemos, que sabemos cómo ha terminado y cómo sigue, ¿no?, pero que es un buen experimento para ver cómo esos poderes rígidos se resisten con propaganda, con acciones de todo tipo o con nombramientos de jueces para que determinados cambios, por reformistas que sean, no puedan tener lugar. Lo cual la elección al final es por un lado muy crítica, pero por otro lado se basa todo en lo que más o menos describimos que ha ido pasando, ¿no? Siguiendo con el tema que comentas sobre estas élites que se reciclan, yo te quería preguntar, bueno, en el libro explicas cómo la transición no fue un borrón y cuenta nueva como se suele creer, sino que fue más, pues eso, una reconfiguración, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿a qué momento tenemos que remontarnos realmente para entender de dónde vienen estas élites? O sea, ¿cómo se originaron?
Algunos historiadores dicen que es la primera restauración cuando, y tú sabes más de historia a lo mejor que yo incluso, de algunos periodos, la primera restauración es el primer reseteo. Y hay una configuración territorial, nuevas élites, lo monárquico, y a lo mejor el 39 es la victoria en la guerra civil. No lo veo como el momento de restaurarlo, pero a lo mejor en 1959. España se abre al exterior, se aprueba a poner en marcha la industria del turismo como número 1, van a entrar un montón de divisas extranjeras, se recauchuta un poco las finanzas nacionales y se crea el mito de que el franquismo puede triunfar en la guerra, que obviamente eso había sido así, pero puede triunfar en la paz, creando un sentido común. ¿Qué quiere decir un sentido común? Tú conoces las tesis de Gramsci, ¿no?, de la cárcel. Yo te domino a ti, sobre todo, no por la fuerza, sino porque tú aceptas que yo tengo razón. Eso es el sentido común dominante. Entonces, cuando España empieza a crecer y hace una revolución capitalista en el 59, empieza a crecer al 7%, la gente tiene un coche, una televisión, pues ese sentido común es decir, bueno, Franco es una dictadura, pero yo ya soy clase media, que es ese concepto que ahora mismo se discute tanto. Entonces los 60 y los 70 son el crecimiento del sentido común de esto funciona. Lo que pasa es que eso se viene abajo, porque la clase media de pronto dice, oye, pues esto va bien, pero yo quiero ser europeo, quiero votar, soy mujer, quiero trabajar fuera de casa, quiero afiliarme a un sindicato. ¿Cómo arreglan eso? Pues la sucesión de eso es el sistema democrático que remata el PSOE. Entonces, si os dais cuenta, a ver, esto lo quiero decir bien, no importa tanto dictadura como democracia si lo vemos con al trasluz con lo que hay detrás, que son formas de dominación que se adaptan para seguir. ¿Y qué es eso? Pues son técnicos de la administración, son empresarios, son políticos, que es verdad que son demócratas, pero comparten el sentido común del 59, que es crecer, industrialización, sector servicios, y a eso no renunciamos. A día de hoy el 59 no se puede poner en cuestión. Y tú puedes poner en cuestión la Constitución, pero el crecimiento continuo no. La pertenencia a Europa con determinadas reglas tampoco. Las bases militares tampoco. La pertenencia a una moneda única tampoco. Y eso tiene muchas cosas buenas, pero hablemos de eso para saber qué significa, ¿no? Y muchas veces esto que estamos comentando, sobre todo, bueno, Martina con las redes Poder, tú con el tema de que transición, democracia, dictadura, al final hay unas redes que se mantienen ahí. Coloquialmente hablamos de puertas giratorias, ¿no? De cómo pasamos de la administración pública a los intereses privados y eso rota y siempre en beneficio pues, de los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes tú de esto? ¿Cómo se lo explicarías a una persona que todavía no ha leído el libro? Yo diría que la puerta giratoria es súper interesante, pero tenemos que estudiarnos el hotel de la puerta giratoria. Cuando tú te vas, por ejemplo, al patronato de la Fundación Quirón, ves que el número 2 es Maurici Casals, vicepresidente, que es el número 3 de Planeta. Eso quiere decir que Casals está relacionado con Quirón y con Planeta, pero que es el enlace entre Planeta y Quirón. Las puertas giratorias sirven para que tú, que te vas de Endesa al Ministerio de Economía, pues cambies de posición y ganes más dinero o menos, ¿no? Normalmente de la economía o de la empresa a la política ganas menos, pero tú te conviertes en un enlace, en un cable de comunicación entre dos entidades. Y esa es la clave es la dualidad, que las personas somos puente para la relación entre entidades y así se produce como una autogobernanza. Esa autogobernanza hace que las empresas se conviertan en representantes del país y gobiernen para la idea de país que tienen, porque se coordinan súper bien y las puertas giratorias sirven que, al final, que yo te compre como Endesa a 200.000 euros al año, para ti significa mucho, evidentemente, pero para mí no significa mucho y para el total de las empresas que fluyen gracias a eso significa todavía menos. Por tanto, las puertas giratorias son pequeñas propinillas gracias a las cuales se coordina el mundo corporativo. Y se producen ofertas muy interesantes para políticos que, bueno, a lo mejor estarían en otro sitio y ahora ya los tienes, no sé si controlados, pero bastante satisfechos. Yéndonos un poco más, ¿no?, a nuestro ámbito específicamente, antes has mencionado, ¿no?, a Podemos. Yo te quería preguntar, bueno, y a la propaganda y todo este tema, quería preguntarte, pues al final, ¿cómo entran los medios en todo este relato que se necesita para que el sistema funcione? Y también sobre estas campañas de desprestigio que han sufrido como algunos partidos políticos, ¿no? Al final, ¿cómo afectan, ¿no?, estos medios a las redes de poder en España? Los de Podemos no solo estaban preparados, sino que eran bastante listos. Y en 2014-2015 lo primero o lo segundo que hacen, ¿sabéis lo que es?
se reúnen con un periodista que se llama Antonio García Ferreras, que es el director del Rojo Vivo de La Sexta. ¿Y qué hablan con él? No lo sé, pero a partir de entonces empiezan a salir un montón en La Sexta los trata bien y los trata mal, pero ellos se dan cuenta de que tienes que pasar por Planeta y por A3 Media para que la gente te conozca. Y el desgaste que han sufrido es paralelo al éxito que tuvieron, porque llegaron a 70 diputados porque se pusieron pues con los medios, Mediaset y La Sexta, que los sacaba. Que luego se hayan olvidado de ellos o hayan ido contra ellos es otra cosa, pero ellos sabían cómo funcionaba el sistema y cómo el poder mediático, pues la titularidad pues está en manos de grandes poderes económicos y financieros. El cuarto poder, independiente de la prensa, no lo es totalmente, aunque haya periodistas que operen de manera más o menos independiente. Los mensajes están bastante controlados. Tú piensas que el grupo Prisa, el editor de La SER y El País, lo posee, no sé si al 30% un fondo de inversiones que se llama Amber. Sí. Pues no puedes perjudicar determinados intereses y cuando lo haces, ese fondo se puede ir y ese fondo es propietario de una cantidad que es básica para devolver la deuda. Entonces los medios al final, esa labor pues la tienen, no es que no la hagan, pero la tienen muy limitada. Sí. Y ¿tú consideras, porque claro, si hablamos de propaganda, pensamos mucho en la Segunda Guerra Mundial o en todos estos hechos históricos que fueron así de grandes y masivos, pero a día de hoy, ¿consideras que sigue existiendo como una propaganda enmascarada que no notamos tanto, como esos carteles de la Segunda Guerra Mundial que se notaba específicamente que eran para eso? Claro, las etapas de guerra sirven para ensayar la propaganda en épocas de paz, porque son momentos de propaganda más concentrada. Hoy día la propaganda es más difusa, pero a veces es muy burda, ¿no? Una forma de propaganda es no hablar de determinados temas. En un momento de crisis energética como esta, podríamos pensar que a lo mejor se podría nacionalizar el tejido industrial eléctrico para que la energía fuera más barata o que por lo menos estuviera controlada por el Estado y no buscara rentabilidad a toda costa. ¿Vosotros habéis visto ese tema debatido en los medios con 3 personas a favor y 3 personas en contra? En la medida en que no aparece, no lo piensas. En la medida en que no lo piensas, no aparece. Entonces eso en sí mismo es un mecanismo de control de la opinión pública que parece totalmente democrático. Luego otros pseudomedios o medios más descarados con financiación privada y pública, pues sí que emiten mensajes más bestias, ¿no? Cuando determinado periodista va a un colegio a ver si es verdad que una ministra tiene a los hijos en un colegio público o privado, pues ahí ya están actuando de manera casi como pues, con la Gestapo en los años 30, ¿no? Pero yo creo que sí que hay esos tipos de niveles diferentes, pero que un tema no aparezca a mí me parece más grave, ¿no? Sí, precisamente una de las cosas que queremos comentar es un asunto, un punto que planea por todo el libro y que a mí me interesaba bastante es porque sí que mencionas a la monarquía en varios momentos de tu libro, ¿no? Más allá de la formación de Juan Carlos en las Jarillas, ¿no? Si no recuerdo mal, que es un punto de contacto importante para él. ¿Cuál crees que es verdaderamente el papel de la monarquía a día de hoy? ¿Y cómo lo ha sido, ¿no? No te voy a pedir que hagas un ensayo ahora de estos 40 años, ¿no? Desde la transición, ¿no? Que se les impulsó como los grandes ha quedado la historia o el relato como el promovedor, ¿no? de la democracia, un poco, Juan Carlos concretamente, ¿no? Porque es el sucesor. Pero ¿cuál es tu opinión, no? Yo empecé estos trabajos pensando que la jefatura del Estado en una monarquía parlamentaria era un símbolo para unirnos y para tener cierta hegemonía, pero yo creo que el papel del rey, aparte de que le han fabricado una fortuna artificialmente porque querían que tuviera una fortuna equivalente a la de un monarca europeo, que ese sería un tema para tratar, o que se ha tratado, ¿no? En libros del CAO han trabajado el tema, el libro King Corp, es el jefe de las Fuerzas Armadas y luego también sus relaciones con poderes económicos de otros países como Arabia Saudí es clave, por no hablar de relaciones con medios de comunicación o determinados partidos políticos. El rey Juan Carlos I fue muy inteligente porque se acercó a los socialistas que votaban en principio en contra de la monarquía, pero que con los que rimó y remó mucho, ¿no? Entonces ahora lo que pasa es que lo interesante ha sido la crisis de 2012-14, cuando la monarquía en popularidad se viene abajo.
porque yo creo que se creen en una inmunidad y una impunidad tremenda y lo pillan en Botswana cazando elefantes con una señora que no se sabe quién es, luego ya se ha sabido, en un momento de 5 millones de parados, y eso no lo ha podido soportar la monarquía. La han renovado con otro señor, que es el hijo del rey, el antiguo príncipe, pues que si os dais cuenta tiene un estilo distinto. Ya no es campechano, está más preparado intelectualmente y tiene que resistir pues esa asignación anual de 10 millones de euros que lo convierten en algo más que un símbolo, ¿no? En algún momento saldrán las conexiones del rey emérito con algunas campañas de información que se están produciendo ahora contra el gobierno. Eso también debería ser objeto de una investigación, pero no creo que sea solo un símbolo, sino un elemento más, una corona de la élite, ¿no? Sí, precisamente te iba a decir que dices que eso puede requerir una nueva investigación en la que te embarcarías o no. No, yo espero que no, claro. No. Yo espero que no. Yo tengo otro proyectillo, ya he pensado un par de proyectos, pero no sería ese. No creo que tenga recursos para llegar a obtener la información para contrastar estas afirmaciones, ¿no? Claro. ¿Y nos puedes dar un adelanto de algunos proyectillos? Yo voy detrás de ahora destapar la trama o la red que está detrás de que haya tantas universidades privadas ahora mismo que se están comiendo el presupuesto público, de que haya una erosión de la sanidad pública tan grande, de que haya un problema tan grave de la vivienda y de que haya cada vez un debate preparado para meter la mano en la caja de las pensiones. Detrás de eso hay dos elementos. Por un lado, una serie de bancos y fondos que pueden ganar mucho dinero y lo hacen bien porque es su trabajo. Y luego un elemento que es mucho más criticable, que son una serie de reguladores, de diputados, de legisladores que lo intentan hacer legal, que lo han hecho y lo intentan hacer legal. Esa red está detrás de lo que yo querría llamar la privatización de la vida, que ya no solo han privatizado nuestra atención, sino que a golpe de legislación y poco a poco, con distintos discursos tipo los jóvenes están explotados por los mayores, poco a poco van a meter la mano en la caja de las pensiones también. Y creo que eso a día de hoy conjuntamente no se ha tratado. ¿De dónde viene esta privatización y por qué no hay un movimiento social que esté intentando luchar contra ella, ¿no? Porque al final estamos viendo cómo se recorta en sanidad, pero bueno, pues vamos a la privada, ¿no? Como que de alguna manera el consumidor ha asumido que dentro de esa libertad de la que supuestamente goza puede elegir y elige ir a la privada, pero de alguna manera es porque le está recortando en servicios públicos. Me parece una de las preguntas que guiaría esa investigación, ¿no? Yo creo que, hombre, nuestra élite política en buena medida viene de la clase media alta y no conocen el ámbito de los ambulatorios tan bien como nosotros. Entonces no tienen esa sensibilidad, y así me lo han dicho algunos expertos, como para volcarse en una mejor o mayor financiación de lo público. Entonces lo privado crece, se convierte en un interés creado, y si tú ves el mapa de lo privado en Madrid te das cuenta de que ya hay que luchar contra una red clientelar tremenda, que no solo lucha por lo privado, sino por recibir subvenciones de lo público, que son reducidas de los ámbitos públicos. La cuestión y lo curioso es por qué no nos organizamos, porque sí hay una demanda mayoritaria española y de la Comunidad de Madrid por lo público, y salen a la calle muchos cientos de miles de personas. El caso es que no hay un movimiento estructurado, ni una oposición que sea capaz de hacerle frente a la ofensiva. Es de las mayores sorpresas, ¿no?, que existen, pero el proceso es progresivo y viene desde los años 80, cuando todavía creíamos que lo privado gestionaba mejor que lo público, y ahora con todas las amenazas climáticas, energéticas, sanitarias, de pandemia, nos empezamos a dar cuenta de que lo que está totalmente en manos privadas y depende de la rentabilidad a lo mejor no funciona tan bien siempre, y ahora es cuando hace falta responder, pero el tiempo se acaba y lo privado, la privatización avanza cada vez más. De hecho, no sé si os importa ahondar un segundo más en esta cuestión de la privatización, porque estamos viendo que la educación, la sanidad o la vivienda son los sectores más afectados por esto. La vivienda, por ejemplo, ¿no?, ya que han salido noticias como que 13 personas tienen 100.000 viviendas para la especulación en España, ¿no?, ni más ni menos que 13 personas únicamente. Quería preguntarte sobre por qué no se está legislando correctamente el tema de la vivienda y si el sistema favorece el enriquecimiento de las personas más ricas de manera constante al ver estas noticias. Es una acumulación de hechos. A finales de los 50, pues los ministros franquistas dijeron la mejor manera de crear mecanismos de control y que la gente crea en esto es el sentido común, que la gente acceda a una vivienda, pero no como derecho, sino como propiedad. España era un país de alquiler.
Los socialistas en los 80 vieron ese modelo y lo mantuvieron porque decían que la vivienda pues más o menos debía ser un bien de mercado. Y eso lo que pasa es que produce un efecto un poco perverso, que es que tener vivienda se convierte en algo parecido a tener acciones en bolsa, porque si yo tengo una vivienda y los precios están subiendo, yo me aseguro el futuro. Eso provoca otra cosa, que vengan muchos fondos saudíes o rusos a comprar viviendas, pero también que mi cuñado o mi padre hayan comprado vivienda para compensar que a lo mejor tengan menos pensión de la que esperan, con lo cual, al convertirse la vivienda en algo más que una casa, lo que pasa es que si incluso el gobierno interviene para bajar los precios, la clase media que ha acumulado viviendas y que le vota, a lo mejor le deja de votar, con lo cual no encuentran manera de meterle mano al asunto. Y claro, los más perjudicados en este momento y en primera instancia son las personas más jóvenes, que de pronto dicen, me voy a los antisistemas, que por definición no van a cambiar nada, porque ¿qué van a cambiar? Van a ponerse en contra, pero bueno, van a decir que hay un problema. Entonces es un problema serio, pero desde luego no es un problema imposible de afrontar, claro. Este es un tema que creo que tanto gobiernos como de derecha como de izquierda nunca han querido meter mano, ¿no? Un poco lo que estabas diciendo. Y al pensar en el bipartidismo y en este turnismo, pues yo leyendo el libro me remontaba un poco a la época de Cánovas y Sagasta, ¿no? El Pacto del Pardo, repartimos pacíficamente, que ahora vas tú, luego voy yo, nadie se preocupa de nada y aquí seguimos y el sistema funciona. ¿Crees que de alguna manera los gobiernos de coalición que estamos teniendo ahora están rompiendo un poco con estas élites de poder y este sistema que se había creado hace tantísimo tiempo? La verdad es que es una pregunta súper apropiada y estaba pensando en escribir sobre eso. Ahora hay como una sensación de enfrentamiento muy fuerte y que no tiene nada que ver con el pacto de la restauración de ahora estás tú, pero yo creo que es un poco como la de restauración pero a gritos, ¿no? Porque hay como un pressing catch, se odian y parece manifiesto que se odian, incluso hay unos personajes en la tele tipo Vito Quiles y demás que se persiguen, se querellan, pero al fin y al cabo eso opera como un mecanismo de control porque vemos que se matan, parece que en ese sentido hay una confrontación fuerte, pero los problemas siguen ahí. Es verdad que el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto un impuesto a la banca, ha puesto un impuesto a las eléctricas y en eso ha ido más allá que los gobiernos socialistas del pasado. Pero no sé hasta qué punto ese grito constante nos atonta y no crea una situación de verdadera confrontación entre intereses, sino un ruido muy fuerte que seguirá cuando haya un cambio de gobierno, pero que no refleja una verdadera confrontación, al margen de que efectivamente sí que hay cambios. Hay un ingreso mínimo vital, hay una política fiscal que a lo mejor ha sido más redistributiva, que ha bajado la desigualdad, ha reducido algunos grados de pobreza, pero no sé hasta qué punto que haya un Vito Quiles y una Sara Santaolalla, entre comillas, matándose, lo que nos hace pensar es que hay mucho fuego, pero detrás no sé si en el fondo lo único que hay son una serie de actores que simplemente han hecho de eso un modo de vida, ¿no? Bueno, a mí esto justamente me lleva a una duda fundamental para mí, que ya has tocado un poco antes hablando de que la diferencia entre la dictadura y la democracia tampoco era tan grande si los que estaban detrás al final eran más o menos las mismas élites. Yo te quería preguntar si hay una democracia plena y real, si al final existe este entramado entre los poderes públicos y los poderes privados. Claro, es que la idea democrática es una idea abstracta que nunca se llega a cumplir, ¿no? Como si fuera una especie de, no quiero llamarla utopía, pero bueno, yo creo que más que democracia hablamos de sistemas parlamentarios de carácter burgués, en los que la representatividad no es total, es limitada, y a lo que debemos aspirar es a conquistar nuevas zonas, ¿no? Es como el tema social democrático, pues se avanza en muchos aspectos, pero bueno, al final los estados del bienestar son formas de protección social, pero también para asegurar gastos para que sigamos comprando. Entonces, toda forma representativa y de democracia es limitada. La cuestión es hacernos conscientes de los límites, como tú dices, habiendo un entramado político-empresarial, nunca puede haber total representatividad ni total libertad. Un ejemplo es las políticas de pleno empleo. En España hay un paro entre el 9 y el 10%. Es mucho paro. No nos damos cuenta de que si el paro fuera del 2% ya estaríamos en cifras de pleno empleo. En pleno empleo tenemos capacidad de cambiar el trabajo y, por tanto, de negociar el salario al alza.
esa es una situación de representatividad mayor, porque entonces empieza lo que se llama la democracia económica, que yo, en la medida en que tengo poder de negociación, no solo quiero sueldos y horarios más asequibles, sino que quiero participar en las decisiones de mi empresa. Ahí la democracia da un salto y llega a la idea de democracia económica. ¿Y qué pasa? Que eso da mucho miedo, porque que el trabajador tome decisiones significa el primer paso en la socialización de los medios de producción. Por tanto, ¿cómo controlamos a la gente? Con paro. En el sector audiovisual hay paro, en el mediático hay paro. Eso controla las reivindicaciones de las personas, porque hemos entendido que nuestra democracia es votar cada 4 o 2 años, pero no votar en la empresa. Y entonces, claro, la democracia hay que verla en todos los aspectos de la vida, ¿no? Sí, en el libro además quería preguntarte, porque describes un sistema en los que realmente mandan no son los votados realmente. Así que, ¿tú consideras que España es un país democrático o una tecnocracia de cuerpos de élite, que son los que mandan? Yo te diría que es una mezcla de las dos propuestas, ¿no? Es un país democrático, tal y como entendemos la democracia en Occidente, ¿no? Y aberramos del sistema chino, pero el sistema chino, donde hay un Estado que regula y controla buena parte de la vida, en cierto modo controla y fiscaliza mucho a las grandes empresas. Nosotros tenemos una democracia en la que las grandes empresas fiscalizan a los poderes públicos que tendrían que fiscalizar a las empresas. Entonces es una democracia muy imperfecta y que va a provocar que, como no se renueve y no profundice, va a hacer que cada vez más gente mire a China, porque los resultados chinos están siendo cada vez mayores, mejores niveles de vida, más estatura de las personas, mejor alimentación, más crecimiento económico, más éxito en la lucha contra el cambio climático, y al final vamos a decir, como esto no funciona, lo otro tampoco funciona, pero está dando mejores resultados. Entonces sí que creo que podríamos llamarlo como una especie de tecnocracia relativamente abierta, ¿no? Pero sí que nos dicen cómo tienen que ser las cosas. Ahora que te has ido al tema internacional, yo te quería preguntar, bueno, aparte de cómo ves tú el estado de la democracia actual en España, que ya nos has comentado un poco, también a nivel global, yo no puedo evitar pensar cuando hablamos de élites en, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿no? Cómo Trump hizo una campaña electoral basándose en el America First, América primero, vamos a centrarnos en nosotros y no vamos a intervenir tanto en conflictos internacionales, y como ahora se está viendo pues, que últimamente pues, está teniendo unas amenazas brutales contra Irán, por ejemplo. Eso que dice sobre pues eso, la democracia y sobre todo en un país que bueno, pretende ser el país de la libertad, ¿no? Pues que para el sistema capitalista actual la democracia se está convirtiendo en un lastre para tomar decisiones tal y como dictan las corporaciones o la élite política, los métodos democráticos. Cuando tú invades un país sin el control del Parlamento, del Congreso de los Estados Unidos, en un país con una tradición democrática tan fuerte, pues eso quiere decir que ya lo democrático, el método democrático no funciona, lo despreciamos, ¿no? Yo ahí lo que me iría es un poco a la esperanza, porque esta ola tan reaccionaria parece que empieza a tener signos de agotamiento y empieza a haber manifestaciones bastante significativas en Estados Unidos. Incluso los miembros del Make America Great Again ya empiezan a decir que este señor hay que quitárselo de en medio, porque parece que empieza a dar signos de absoluta locura. En Hungría, el régimen de Orbán, que es una autocracia disfrazada de parlamento, ya los números le dan a que ya no puede resistir. En Italia han sido los jóvenes los que han votado en contra de la reforma judicial de Giorgia Meloni. Entonces eso empieza a dar muestras un tanto positivas de que el propio sistema parlamentario y las élites, llamémoslas liberales, están reaccionando y empiezan a rechazar estos ataques tan pornográficos ya, porque el erotismo es propio de las élites, dominar sugiriendo, convencer, seducir, pero esto es pornografía pura, y parece que la pornografía pura está llegando a un punto en el que ya no, parece que las propias élites que nos han dominado durante décadas de otra manera están reaccionando, ¿no? ¿Y qué crees que pueda pasar en el futuro? ¿Que esto llegue a un límite de agotamiento? ¿Que se reinicie? ¿Que cambie el sistema? ¿A dónde podemos llegar con todas estas olas revolucionarias en mayor o menor medida, mayor o menor intensidad en contra de pues, estos gobiernos poderosos, ¿no? Hombre, conocer el futuro con todo lo que está pasando hoy día es prácticamente imposible, porque las cosas están pasando en cuestión de semanas, ¿no?
Yo ahí me muevo a que buena parte de la élite mundial quiere volver a la etapa de los 90 en los que había una globalización financiera muy próspera, un mundo muy abierto donde todo el mundo se podía, bueno, las minorías se podían enriquecer y están echando de menos que con un presidente, que no olvidemos que intentó dar un golpe de Estado, ¿no? Cuando perdió las elecciones de 2020, pues se ha roto todo ese tipo de equilibrios, ¿no? A mí no me parecería una buena evolución porque me parece sumamente insuficiente, pero querría pensar que va a haber un movimiento popular y asociativo para luchar contra estas cosas. No obstante, a día de hoy, con todo lo que está pasando, si además sumamos todas las incertidumbres que crea la inteligencia artificial, que está en pocas manos, y las amenazas climáticas, me parece que hay que tener mucha imaginación para imaginar ese mundo, ¿no? Pero no hay una respuesta popular organizada todavía. Bueno, yo quería recoger un poquito, ¿no?, la pregunta, bueno, este tema sobre la democracia plena de la que estamos hablando, la democracia formal, que no tiene nada que ver con la democracia real de la que estamos hablando. Y tengo una duda sobre si consideras que es legítimo que en un sistema democrático como en el que vivimos, los partidos se publiciten de la manera en la que se publiciten y seamos al final como personas que consumen unos ideales que están vendiendo antes de unas elecciones de manera constante. Bueno, es que nuestra democracia opera como un sistema de mercado en el que los partidos son productos y tú compras el producto que más se ajusta a tus expectativas, ¿no? Y ahí entra todo el sistema mediático y publicitario. Si tú eres más de centro-izquierda, pues te compras un producto u otro, ¿no? No deja de ser una pequeña perversión de la democracia en la que el votante es una especie de consumidor. La cuestión es si somos capaces o queremos dar un paso adelante en ese sentido. Es muy difícil porque cuando fue las acampadas del 15M, la de los indignados, proponíamos, igual con bastante ingenuidad, una ruptura del sistema y hacer frente a que el sistema de partidos pues moralmente estaba corrupto. Pero fíjate cómo es el sistema, que de pronto surge otro partido que digamos que acumula o es la consecuencia de esto, se mete en el Parlamento y todo ese movimiento queda anulado. El sistema está tan bien hecho porque tiene tantas décadas y siglos que luchar contra él lo que exige primero es conocerlo bien, ¿no? Y luego lo de romperlo o hacerlo evolucionar es la cuestión, ¿no?, la de toda la vida, reformismo o revolución, ¿no? Pero bueno, son preguntas que, como os podéis imaginar, exigen un nivel de imaginación enorme, porque describir lo que hay ya es duro, pero imaginar lo que tiene que haber, imaginar lo difícil que es, ¿no? Para eso yo ahí lo que he pensado, ahora que hay todas estas discusiones sobre cómo volver a reformar la izquierda y a unirla, y ayer mismo hubo una reunión entre Gabriel Rufián y Irene Montero. Yo creo que el gran déficit está en que las personas que luchan contra lo que hay no tienen lo que tiene la élite, que es sobre todo una cohesión muy grande, una conciencia de clase. La conciencia de clase, nosotros que ya no sabemos lo que somos, ellos sí saben lo que son y saben cómo tienen que ser los mecanismos de solidaridad. Nosotros estamos diciendo, bueno, pero esta feminista es TERF, es pro-transexual, es transexcluyente, es transinclusiva. No hay formas, no hay códigos ahora mismo de comunicar, porque no sabemos lo que somos. Cuando sepamos lo que somos y se haga un ensayo sociológico sobre cuál es el sujeto actual, si somos clase media, clase obrera, si se invente ese término, ese día las élites estarán preocupadas porque sabremos lo que somos. Y habría que tratar de dedicar un libro o con otro autor a pensar en ese sujeto, ¿no? ¿Y tú crees que es el propio sistema el que genera esta individualización de todo el mundo para que no se pueda, para que la unión sea mucho más difícil y no se pueda levantar contra este? Porque si en la organización al final no hay ningún posible movimiento que se levante contra las élites. No creo que haya una respuesta directa a eso. Obviamente todo lo que hay ahora de individualización hace que haya una fragmentación muy fuerte, ¿no? Tú ten en cuenta que los movimientos que se oponen a lo que hay no tienen una financiación. Entonces hace que todos los que queramos luchar lo hagamos por vocación, sin ningún tipo de asignación ni retribución, entonces lo hace todo más difícil. Eso no quiere decir que sea imposible, pero que lo diseñe el sistema como un plan, seguro que hay fondos destinados a eso. Yo no los conozco, no creo que ningún plan pueda controlar todo lo que pasa. Yo creo que deben de ser también dinámicas de siglos, ¿no? Pero es verdad que antes de la Revolución Rusa
había estudios de análisis de red para controlar movimientos disidentes, o sea que si tú estás en el poder político o empresarial tienes recursos para pagar a centros de pensamiento y hacer ese tipo de estudios. No obstante, eso nunca va a ser suficiente para controlar la población. Bueno, hablando así un poco históricamente también, cuando la población no encuentra una manera de alzar la voz, ¿no?, un cauce democrático por el que salir, surgen respuestas violentas. Entonces, en tu libro lo mencionas también, pero quería preguntarte directamente por ETA. ¿Consideras que ETA surge como en dictadura, como una respuesta a la represión violenta por parte de los poderes del Estado, de la policía, la juventud? ¿Por qué continúa luego en democracia? ¿No encuentra ese cauce democrático para hablar? ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Ese es un gran tema, ¿no? ETA surge como consecuencia. ETA es una unión de grupos católicos vascos con origen carlista, que era la ideología más conservadora que había, que venía de las guerras del siglo XIX, confluyen con los movimientos de descolonización de África, de Argelia y demás, luego en la influencia de los movimientos tipo Mayo del 68, es un momento en el que pues es muy diferente al momento que se produjo después. Obviamente hay una dictadura, empiezan los atentados, cuando llega la democracia, sin embargo, se pensaba que ETA colgaba las armas, pero como estaban luchando por esa idea difusa de autodeterminación, lo que hicieron fue incluso incrementarlos, ¿no? Al final yo creo que como consecuencia de que bueno, surge el terrorismo islamista, que es un terrorismo muy distinto y que se hace muchísimo más competitivo, incrementa la vigilancia de los cuerpos de seguridad, y luego la base social de ETA pues empieza a disminuir, al final acaba no desapareciendo, pero acaba disminuyendo a una mínima expresión, pues tienen que colgar las armas, ¿no? Pero es un fenómeno curioso porque lo que dices tú, que resistió el paso a la democracia, es interesante. Yo creo que también había intereses creados de mantener la banda porque era un mecanismo de extorsión, de financiación. Algunos dicen que se la derrotó porque se fue contra la base política y se la prohibió, otros dicen que fue el pueblo vasco el que, bueno, pues al final acabó entendiendo que esa lucha ya no tenía mucho sentido, pero es una confluencia de muchas ideas. El independentismo vasco, con una base católica y conservadora muy fuerte, luego los movimientos de descolonización, determinada interpretación del marxismo revolucionario, claro. Muchas de esas ideas con el paso de las décadas ya han perdido su vigencia o por lo menos su atractivo, entonces eso acabó decayendo. Igual en el caso catalán, en vez de decaer en 40 años, decayeron en muy poco tiempo, ¿no? Pero sí que ha sido... También ten en cuenta una cosa, y ahí me tiro un pequeño triple, pero claro, la política conservadora en el Estado, pues no es que quisiera que ETA existiera, pero en la lucha contra ETA le daba muchos votos. Jaime Mayor Oreja, que fue ministro de Interior, su familia pertenecía a empresas de seguridad privada, entonces al final todos los desafíos son fuentes de rentabilidad para otros sectores. Parece horrible, pero después del asesinato horroroso de Miguel Ángel Blanco en 1997, la puesta en marcha comunicativa que hizo el gobierno del Partido Popular, obviamente ellos no querían que eso pasara, pero sacaron rédito electoral, entonces no hay poder que renuncie o quiera renunciar a las peores catástrofes que existen, ¿no? Precisamente hablando de ello y recuperando un poco el pasado, que creo que es en la línea de la pregunta que ha hecho Inés, quería preguntarte, porque una de las cosas que también ahora está en boga es la memoria histórica, ¿no? Y por qué se quiere recordar o no se quiere recordar determinados asuntos, ¿no? Uno de ellos podría ser ETA, ¿no? Y como hablabas tú, que detrás de toda catástrofe quizá hay un rédito, ¿no? Para algunos intereses o para un grupo de personas determinado. Entonces, en la misma línea. Tú vete al IBEX 35, que es el índice bursátil de las 35 empresas más potentes, y te vas y sale Iberdrola. Sí. Iberdrola es la unión de dos empresas que eran Iberduero e Hidrola, sí, que eran las grandes concesionarias de la energía bueno, que proviene de los ríos, ¿no? Que ahora mismo la energía hídrica, ¿no? Y que estaban comandadas por un señor que se llamaba Oriol Urquijo, Guerra Civil. Acciona, otra empresa parecida. Naturgy tiene dentro a una empresa que se llama Fenosa, que había recibido la expropiación de un líder republicano después de la Guerra Civil. Buena parte de la fortuna
actual privada proviene de una expropiación que es de ese periodo. Entonces la memoria histórica no es solo importante por la represión y porque trata de abrir una serie de diálogos sobre heridas que siguen, sino que nos cuentan que buena parte de la riqueza privada en España proviene de un periodo de expolio permitido por un régimen. Entonces, alguna parte de la herida, ¿no? Y habría que hablar de memoria democrática económica también, porque buena parte de esos líderes empresariales que tenemos defienden la democracia y el libre mercado. No es que ellos vengan del franquismo, pero sus empresas se hicieron ricas con concesiones estatales. Sí, de alguna manera el problema es que el poder está en una especie de paraestado, ¿no? Que mantiene un monopolio, un oligopolio de todo esto, ¿no? Y que hace que nosotros económicamente tampoco despertemos, porque si el poder económico está en muy pocas empresas, los sectores rentables se mantienen, por ejemplo, construcción, turismo, y eso hace que los jóvenes licenciados o graduados con máster vean que la oferta de trabajo que hay en este país está limitada a esas manos, porque esas manos siguen recibiendo esas cantidades de dinero, y romper esos oligopolios para el poder político, que no tiene por qué hacerlo por mandato electoral, pues es muy costoso. Es muy costoso meterle impuestos, trocear las grandes empresas para que sean más pequeñas y más competitivas. A ver qué gobierno se atreve a hacer eso, pero eso perjudica a las salidas profesionales, pues de vosotros, y a la capacidad emprendedora y a la innovación. Si los bancos saben que tienen que prestar a la hostelería porque es más rentable, no van a prestar a vuestros proyectos audiovisuales porque son más arriesgados para ellos, aunque ellos sepan que tienen más valor añadido que esos otros, pero ellos tienen la obligación de ir a los proyectos que son de rentabilidad cierta. Eso hay que romperlo de alguna forma, y esa pequeña revolución también hay que hacerla pues desde todos los ámbitos, ¿no? Me alegra que saques este tema porque justo, bueno, nosotros somos estudiantes, como has dicho, y claro, el tema de la meritocracia es imposible no sacarlo, ¿no? ¿Qué mensaje le queda a una persona de nuestra edad tras leer este libro, que tiene talento y trabaja, pero que no tiene acceso a estos círculos y que quizás puede quedarle un mensaje de, bueno, pues no voy a hacer nada, ¿no?, porque no puedo cambiar nada? O sea, ¿cómo logramos ese equilibrio entre entender la realidad que nos rodea, pero tampoco quedar en un estatismo total, ¿no? No, es verdad. Es que claro, primero tú ves el análisis del sistema y dices, bueno, este libro me está diciendo que no se puede hacer nada, y eso no debería ser así, porque buena parte de los cambios que ha hecho la élite, entre ellas la transición a la democracia, han sido por exigencia. Por ejemplo, en la transición, los movimientos feministas que pedían el divorcio, el aborto, no tener que ir a abortar a Londres si tenías dinero, ¿no? O tener todos los hijos que Dios quisiera, eso ya no era, eso era una cosa absurda en Europa. Eso se luchó desde los sindicatos las 8 horas diarias, las 40 horas semanales, se ha luchado desde las asociaciones de vecinos. Lo que pasa es que ese clima se ha perdido, pero todo lo que se ha conseguido no han sido concesiones desde arriba. Esto de las 35, 37 o 40 horas semanales ha costado sangre y sudor y lágrimas. Entonces, claro, también hay que valorar todos los cambios que se han ido produciendo, que siempre han sido reivindicaciones desde abajo, y eso quiere decir que los próximos cambios también vendrán desde reivindicaciones desde abajo. Lo que pasa es que la reivindicación desde abajo cuesta mucho más esfuerzo que el éxito desde arriba, y cualquier acuerdo entre las izquierdas o lo que sea, pues cuesta pues todo el espectáculo que estáis viendo estas semanas. Entonces es mucho más difícil, pero lo bueno del ser humano es que no puede parar de luchar por un mundo que él cree que es mejor. Entonces eso yo creo que va a estar siempre presente. Si hay conciencia y hay atención, y además conocer el sistema, las propuestas no van a parar de llegar. Por mucha decepción que tengamos, y todo lo que está pasando sería para estar escondidos debajo de la cama, y la gente en Estados Unidos sigue saliendo, los de Hollywood sobre implicados. Hay alcaldías como la de Nueva York que son plenamente socialistas ya, con medidas innovadoras no solo en el ámbito de lo social, que es imprescindible, sino también en temas de alquileres. Entonces yo creo que también hay que prestar atención a que en el caso italiano, que no hay una izquierda referente, los jóvenes quieren echar a Meloni, y los jóvenes aquí se está diciendo que son fachas, con lo cual los mensajes no son reales, y sí que hay muchas expectativas de cambio, y yo creo que el ser humano no quiere parar de hacerlo. Entonces yo creo que el mensaje, aunque pueda pensarse que es negativo, lo que pasa es que dice, oye, no hagamos lo de siempre porque esto es difícil, hagámoslo con más conciencia, pero no perdamos esa energía, ¿no? Precisamente un poco, si no recuerdo mal, al final del libro mencionas que todo esto puede llevar a un mensaje quizá más negativo incluso, sí, pero no quieres caer en el nihilismo. Sin embargo, te quería preguntar y decir que
el nihilismo, tal y como se entiende, uno de los grandes pensadores que lo menciona es Nietzsche, ¿no? Que siempre se menciona ese nihilismo, pero Nietzsche siempre lo menciona en una clave de superación, es decir, esa negatividad previa a un momento de superación, ¿no? Que es un poco también todo lo que plantean los pensadores como Hegel o Marx dentro de esa evolución más esencialista o menos esencialista, más materialista en el caso de Marx, pero que parece que todo, previo a toda transformación, se necesita ese momento de vacío o ese momento de negatividad o de descrédito, ¿no? A lo que está sucediendo, a lo que veo, para tratar de resurgir o tratar de ir un poco más allá, ¿no? Y no sé si es un poco en la línea de lo que estás diciendo ahora. Yo creo que meterse dentro de esa sensación de rabia, que es muy desagradable cuando estamos enfadados, parece que queremos que se nos vaya para que no veamos que tenemos un carácter muy... Pero esa rabia es la que impulsa a la acción. Lo curioso es que está ocurriendo hoy, hasta hace poco, que ya empieza a cambiar un poco la cosa, ya veremos, ojalá que sea así, que esta rabia se la está llevando una serie de formaciones políticas con otro mensaje. Es decir, tú enfádate, sea un indignado. Lo que pasa es que esa indignación se está canalizando a hay que apoyar a los que son de aquí, que es clásico. Eso creo que es un nihilismo canalizado a una forma de reacción que yo no comparto en absoluto, pero es una llamada a la acción. Yo creo que no es una solución, sino que es mirar para otro lado, porque esa no es la solución, pero yo creo que esa energía está ahí, como tú dices, esa negatividad hay que sentirla durante el suficiente tiempo. Pasa que yo creo que estamos muy atontados por los reels y las noticias, no solo los reels, las noticias impactantes, que un día para otro un presidente diga que se ha traído a un jefe de Estado de otro país y lo tiene encarcelado, también te insensibiliza a tal punto que necesitas tiempo para decir, oye, y esa respuesta no se ha producido todavía, pero quién sabe en cuánto tiempo se puede producir, ¿no? Y precisamente, ¿no? Recogiendo un poco estas dos últimas preguntas también, estamos en un momento en el que está cambiando, parece que todo, ¿no? Se está produciendo una rápida transformación, no solo por la aceleración social, ¿no? Que se ha descrito tanto por tantos sociólogos o incluso filósofos. También mencionabas tú en tus clases, ¿no? Por sacarlo a tema, a Byung-Chul Han, ¿no? Y hablas de esa ausencia de negatividad, esa ausencia de espacio, de reflexión, ¿no? Y en tu propio libro tú dices que crees que es una obra que ha de ¿cómo decirse? Ha de interpretarse bien en un momento con menos ruido, ¿no? O que lo que busca o trata de alcanzar es ese silencio, ¿no? Precisamente. Y la pregunta que quería hacerte es, ¿tú crees que todos estos síntomas sociales de cambio son precisamente o sintetizarán en ese silencio que se llegará a adquirir o se está adquiriendo? ¿O crees que habrá otro tipo de cambio? ¿Habrá que esperar un poco más? Yo, dentro de toda la negatividad que habéis visto, que es mi trabajo de estructurar esa negatividad, sí que yo creo que ya después de vomitar tanta negatividad solo me queda optimismo. Entonces, hombre, yo creo que sí, que hay ahí un cambio latente, ¿no? La cuestión es cuánto tardaremos, pero yo creo que es cíclico también. La protesta es una cuestión cíclica. En el 77, 76... Pensad que cuando salías a la calle, ahora te pueden poner una multa, pero entonces te llevaban a los calabozos de la Dirección General de Seguridad y a las mujeres también, los torturaban, se oían los gritos desde fuera, el nivel de miedo era muy alto y sin embargo la gente salía. Yo creo que el ser humano lo que está, sobre todo se caracteriza por estar muy anestesiado, por la fuerza que tiene el ser humano es increíble. Entonces lo que se hizo en la transición, que parece que no cambió nada, pero fue un ejercicio de valentía brutal, porque el miedo que se tenía entonces a que hubiera un golpe de Estado, una guerra civil, era enorme. Y ahora a lo mejor tenemos muchas comodidades y eso nos hace parecer que somos un poco todos como de cristal, porque estamos muy acostumbrados a tener lo que necesitamos, que si aire acondicionado, que si tal, pero eso no quiere decir que no seamos capaces. A lo mejor está llegando el momento de dar una buena sorpresa, pero en ese sentido, si vemos lo que pasó en el pasado, y que España, por ejemplo, fue el único país del mundo en el que el fascismo tardó 3 años en entrar, porque fue lo único que le planteó una guerra de 3 años, eso quiere decir que, hombre, que el ser humano tiene unas posibilidades enormes. Otra cosa que estemos todavía, que no sabemos que vamos a arrancar. Pero bueno, yo quería estructurar esta negatividad. La verdad que cuando escribes un libro tampoco sabes por qué lo estás escribiendo. Dices, yo quiero hacer esto, provocar esto. Tú lo escribes porque tienes una necesidad, pero a lo mejor yo quería estructurar esa negatividad para tener un programa, por lo menos para criticar lo existente y crear un mapa para hacer cambios que no solo sean espectaculares, sino que duren, ¿no? Entiendo. Bueno, ya para cerrar la entrevista, creo que nos has dejado con varias piezas sobre la mesa para tratar de encajar este puzzle
y buscar ese silencio para no perder nuestra actitud crítica. Entonces, quería darte las gracias en nombre de todos por haber estado hoy aquí. Gracias también a Alejandro y a Claudia y a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense por cedernos el espacio. Y para nuestros oyentes desde casa, esperemos que con esto hayáis podido, entender las claves de cómo es el mundo que al principio te decía en tu presentación, que nos rodea, sobre todo quién lo mueve y qué podemos hacer nosotros para entenderlo y cambiarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por un debate de tanto nivel, incluso comparando con medios profesionales o totalmente profesionales, porque estos están buscando un titular, tienen unos condicionamientos ideológicos y empresariales determinados. Entonces no solo ha sido así, sino que algunas de las preguntas de alguna manera me las llevo, y de hecho os pediría algún folio para llevármelas y seguir pensando en ellas, porque yo esto, como veis, pues nunca es una obra acabada, sino que es una reflexión por escrito, pero que todo el mundo preguntando con interés mejora. Entonces en ese sentido me quedo como con deberes yo también. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias.